Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy, 15 de julio del 2021. Y vamos a continuar con el estudio de las proteínas, ¿no? Haciendo una retroalimentación de la clase de ayer, pues obviamente vimos las estructuras secundarias, estructura terciaria y estructura cuaternaria que formaban las proteínas, ¿ya? Las estructuras secundarias hacen referencia principalmente a figuras geométricas que se forman por la disposición de los aminoácidos, ¿no? Estas estructuras geométricas principalmente van a ser las hélices alfa, las hojas plegadas beta, ¿ya? Que son las principales, que van a estar, por ejemplo, en una relación hélices alfa mayor que las hojas plegadas beta. ¿Por qué? Porque las hélices alfa son un poco más solubles y más estables, ¿ya? Mientras que las hojas plegadas beta van a ser unas estructuras un poco más resistentes a la degradación, ¿ya? Eh, También íbamos a encontrar, por ejemplo, giros, flexiones, torsiones, en donde principalmente vamos a encontrar prolina y glicina. ¿Por qué encontramos esos dos aminoácidos? Porque recordemos que esos dos aminoácidos no tienen la configuración general de los aminoácidos como tal, que eran formados por un carbono alfa, un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo R. Entonces ahí radica la diferencia en esos dos aminoácidos, que la glicina como grupo R tiene un hidrógeno y mientras tanto que la prolina, su grupo R se cicla con el grupo amino y forma un alfa aminoácido, ¿ya? Y es la razón fundamental por la cual siempre donde encontremos prolina, encontremos por ejemplo glicina, vamos a encontrar siempre en las regiones donde hay una flexión, donde hay una torsión, ¿ya? De las proteínas. La estabilidad la estabilidad que permite que las estructuras secundarias no pierdan su forma, principalmente las van a dar los puentes de hidrógeno, ¿no? Puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno del carbono carbonilo de un aminoácido con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido, en la posición número 4 de otro aminoácido, ¿ya? De esa forma se van a dar los puentes de hidrógeno y van a permitir darle estabilidad, por ejemplo, a estas estructuras secundarias. Tanto las hojas plegadas beta como las hélices alfa, puentes de hidrógeno son las principales interacciones que permiten darle estabilidad a estas estructuras. Pero igualmente van a haber otros tipos de interacciones que van a permitir termodinámicamente mantener la forma de estas estructuras, como son, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones hidrofóbicas que van a ocurrir, por ejemplo, entre los átomos de los grupos, entre los grupos R prácticamente, porque son grupos funcionales o grupos seres que no tienen carga, ¿ya? Que no tienen carga, y por lo tanto siempre van a estar cubriéndose del agua. Y estos grupos seres se van a disponer, obviamente, dependiendo de dónde se encuentre la proteína, si en un medio acuoso, en el interior, y en un medio oleoso, por ejemplo, el grupo R siempre va a estar desde afuera, ¿ya? Eh, Después, una vez que se han formado ya las estructuras secundarias, pues estas se van a disponer en el espacio en una forma tridimensional. Esto determina ya la estructura terciaria de las proteínas, ¿cierto? Que prácticamente aquí veíamos que una proteína con una estructura terciaria es completamente funcional, ¿ya? Y así vamos a encontrar, por ejemplo, proteínas complejas y proteínas simples. Eso va a depender, por ejemplo, de los dominios que podamos encontrar nosotros en una proteína, ¿ya? Cuando una proteína tiene un solo dominio, pues va a ser una proteína simple porque solamente está diseñada para un solo proceso, como por ejemplo siempre para reacciones irreversibles. Para reacciones irreversibles van a estar diseñadas estas enzimas, ¿no? Entonces siempre van a tener un sitio activo donde se va a unir prácticamente el sustrato a un ligando específico y va a producir la función para la cual es procesada la proteína, ¿no? Mientras tanto, que habían proteínas complejas, y eso va a depender del número de dominios que contengan. Aquí hablábamos, por ejemplo, de las oxirreductasas, ¿ya? En la cual, por ejemplo, estas proteínas tienen dos dominios, porque obviamente para que puedan funcionar necesita que dos compuestos se unan al sitio activo y a un sitio, por ejemplo, diferente al sitio activo de la proteína de la enzima, ¿ya? El caso tenemos, por ejemplo, hablábamos de la lactato deshidrogenasa, que era una proteína con dos dominios, en donde un dominio, por ejemplo, se une el piruvato y el otro dominio se une la coenzima, la NAD,
para que la proteína en sí pueda funcionar. Si solamente está unido a un sustrato, esa proteína, por ejemplo, no funciona y no cumple función a cabalidad. ¿Ya? A cabalidad. Entonces, en una proteína con estructura terciaria vamos a encontrar, por ejemplo, una mitad va a estar compuesta principalmente por hojas pegadas beta, por hélices alfa principalmente y por hojas pegadas beta. Y la otra mitad va a estar conformada principalmente por giros, por torsiones, ¿ya? Por giros, torsiones, por flexiones, y una pequeña cantidad por bucles, que son las regiones, por ejemplo, que no tienen una configuración determinada, pero que son muy importantes para la unión, por ejemplo, de un sustrato a estos sitios de las proteínas. ¿Ya? Ahora, la estabilidad está determinada igualmente como las estructuras secundarias por los miles y cientos de puentes de hidrógenos que se van a formar entre los diferentes aminoácidos que están conformando la proteína, en el interior de la proteína, que va a permitir que la proteína prácticamente no pierda su forma. Pero igualmente vamos a encontrar interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals que van a permitir que la proteína mantenga, por ejemplo, esta conformación y no se abra fácilmente, ¿ya? No se abra fácilmente, ¿ya? También encontramos ya que aquí, por ejemplo, en una proteína con estructura terciaria vamos a encontrar, por ejemplo, los puentes bisulfuro, que igualmente son enlaces covalentes, que se van a producir, por ejemplo, entre dos cisteínas diferentes en el interior de la proteína, ¿ya? Entonces hablábamos de los enlaces bisulfuros interpolipeptídicos y los enlaces bisulfuros intrapolipeptídicos, ¿ya? Inter, porque están en el interior de la proteína, y en la propia proteína con estructura terciaria se forman estos enlaces. Intre, los intra, perdón, en el interior de la proteína. Intrapolipeptídicos en el interior de la proteína. Y los inter, porque se van a producir en diferentes cadenas de una proteína con estructura cuaternaria que va a poder permitir, por ejemplo, unir estas cadenas, ¿ya? Esas cadenas. Luego hablamos de las proteínas con estructura cuaternaria, van a ser proteínas especializadas, proteínas que se van a encontrar, por ejemplo, en membranas, proteínas que van a tener ya funciones un poco complejas, ¿ya? Y que prácticamente las proteínas cuaternarias es la unión, por ejemplo, de proteínas con estructuras terciarias, ¿ya? En pequeñas cadenas que se unen en sí y forman una proteína completa, total, que es una proteína con su estructura cuaternaria. Y a las cadenas que se van uniendo siempre les vamos a nombrar con las letras del alfabeto griego. Es decir, por ejemplo, si es una proteína cuaternaria formada por 5 cadenas, pues debemos apreciar cuántas cadenas alfa, cuántas cadenas beta, cuántas cadenas gamma, por ejemplo, tiene esta proteína para formar la estructura cuaternaria. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína con estructura cuaternaria porque está formada por 2 cadenas alfa, y 2 cadenas beta. Y la estabilidad de las estructuras cuaternarias está determinada igualmente por puentes de hidrógeno, que está determinada también por interacciones electroestásticas, fuerzas de Van der Waals, ¿no? Interacciones hidrofóbicas igualmente que pueden ocurrir entre las diferentes cadenas, enlaces iónicos, ¿ya? Enlaces iónicos, puentes de sal también que van a permitir mantener la forma cuaternaria de las proteínas y principalmente los enlaces covalentes que van a permitir mantener estas estructuras unidas, como los puentes bisulfuros, ¿no? Que pueden también ser interpolipeptídicos, ¿ya? Interpolipeptídicos. ¿Ya? Y, y bueno, pues ya veíamos que la proteína se conformaba por la secuencia de los aminoácidos que se van a disponer en diferentes figuras geométricas, esas figuras geométricas se van a disponer en el espacio, van a formar la estructura terciaria y la estructura cuaternaria de la proteína, ¿ya? Pero muy aparte en nuestro cuerpo, en el interior de nuestro cuerpo, por ejemplo, las proteínas pueden en cualquier momento desnaturalizarse, ¿no? En cualquier momento, por ejemplo, puede cambiar la forma por la presencia de diferentes factores que están alterando, por ejemplo, la perfecta conformación de las proteínas. Uno de esos factores, por ejemplo, es la temperatura, ¿ya? La temperatura elevada, por ejemplo, permite desnaturalizar nuestras proteínas. Y entonces, para evitar que nuestras proteínas de nuestro cuerpo se desnaturalicen completamente, o sea, que la proteína pierda la forma,
porque realmente la proteína, por ejemplo, por la presencia de los aminoácidos en su estructura, puede tomar un sinnúmero de formas, ¿ya? Un sinnúmero de formas, y hasta encontrar, por ejemplo, la forma adecuada de la proteína, pues obviamente van a pasar a lo mejor horas, días para encontrar la forma determinada de la proteína. Y para evitar eso y para que rápidamente nuestro cuerpo pueda reaccionar, por ejemplo, hay proteínas auxiliadoras que van a ayudar al plegado de las proteínas. Y esas proteínas auxiliadoras, por ejemplo, eran las chaperonas, era la prolina cistracisomerasa y era la proteína disulfurisomerasa. ¿Ya? Tres proteínas que juegan un papel muy fundamental en el plegamiento correcto, por ejemplo, de nuestras proteínas y para evitar que nuestras proteínas se desnaturalicen completamente. Entonces, por eso decimos que nuestras proteínas en nuestro cuerpo se pueden desnaturalizar cientos y miles de veces, porque tenemos estas proteínas auxiliares que van a evitar, por ejemplo, que completamente desnaturalicen y tomen la forma, por ejemplo, determinada en un instante, rápidamente, en cuestión de segundos. Siempre y cuando se elimine el factor, por ejemplo, que está provocando esa desnaturalización. ¿Ya? Entonces, cada una de esas proteínas tiene una función, por ejemplo, las chaperonas, las chaperoninas, la HCP70, HCP60, por ejemplo, son proteínas en forma de una rosquilla que permite, por ejemplo, que regiones hidrófobas de los aminoácidos, regiones hidrófobas de las proteínas, por ejemplo, se peguen entre sí, ¿ya? Se peguen con otras proteínas, con otras regiones hidrófobas y formen, por ejemplo, agregados proteínicos, ¿ya? Esa, por ejemplo, es una función de las chaperonas, de las chaperonas. La prolina cistracisomerasa, por ejemplo, permite de nuevo formar la flexión, formar el giro, por ejemplo, la torsión que estaba determinando, por ejemplo, la posición de una hélice o una hoja plegada beta en un lugar específico de la proteína. Porque cuando la proteína se desnaturaliza, recordemos que la proteína se abre. ¿Ya? La proteína se abre, por ejemplo, aquí en la parte superior, aquí por ejemplo tenemos un giro. ¿Ya? Aquí imaginemos que tenemos un giro. Esta, por ejemplo, es una hélice alfa. Acá tenemos, por ejemplo, otra hélice alfa. ¿Ya? Entonces acá arriba vamos a tener un giro y cuando se desnaturalizan las proteínas, pues obviamente cambian su forma y se empiezan a abrir las proteínas. Entonces la prolina cistracisomerasa, ¿qué va a hacer? Esta prolina que se encuentra aquí formando el giro, la flexión o la torsión, por ejemplo, cambia su configuración, cambia de una posición, por ejemplo, está en posición trans, pero pasa a una posición cis. Y en ese caso, cuando pasa a una posición cis, por ejemplo, no se produce efectivamente un puente de hidrógeno con la glicina y no se produce, por ejemplo, la flexión o el giro, ¿ya? Entonces la prolina cisterasa isomerasa lo que va a hacer es rápidamente cambiar otra vez la configuración de la prolina, cambiarla de la posición cis de nuevo a la posición trans. Entonces en ese momento, de nuevo, por ejemplo, esta hélice alfa va a su posición normal, ¿ya? Va a su posición normal, a la posición donde estaba y obviamente evitamos que la proteína se desnaturalice completamente. La proteína disulfurisomerasa. El sulfurisomerasa va a permitir, esas tres tipos de proteínas prácticamente lo que van a hacer son enzimas, ¿no? La disulfurisomerasa lo que va a hacer es prácticamente a formar de nuevo los enlaces bisulfuro, ¿ya? A formar de nuevo los enlaces bisulfuro, que a lo mejor se rompieron producto de la desnaturalización de la proteína. Entonces, rápidamente, esta proteína disulfurisomerasa va a formar de nuevo, por ejemplo, los enlaces bisulfuro y va a permitir que la proteína de nuevo mantenga su forma, ¿ya? Mantenga su forma, ¿ya? Entonces, con esto aseguramos, por ejemplo, la conformación de las proteínas en su estado nativo, en su forma natural, para que ésta pueda ser una proteína funcional. Una proteína con una característica, por ejemplo, de catálisis, con una característica de transporte, de almacenamiento, de defensa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de la forma, obviamente, que es fibrosa o globular, va a determinar, por ejemplo, la función de la proteína, ¿ya? Pero para que las proteínas sean, por ejemplo, funcionales, sean aún funcionales y evitar rápidamente su degradación, ¿ya? Evitar rápidamente su degradación para que las proteínas igualmente sean estables, necesitan sufrir ciertas modificaciones o ciertos procesamientos después de que han sido, por ejemplo, traducidas las proteínas. A estos procesos los denominan modificaciones post-traduccionales, ¿ya? En donde, por ejemplo, va a haber la formación y ruptura de diferentes enlaces covalentes. Formación y rotura de diferentes enlaces covalentes,
para estabilizar, para darle, por ejemplo, una ya funcionalidad prácticamente a la proteína y evitar que la proteína sea degradada rápidamente por las proteasas que se encuentran tanto en el líquido intracelular o si es una proteína que se encuentra en el líquido extracelular. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí van a haber adición, por ejemplo, de grupos funcionales, adición de hidroxilos, por ejemplo, adición de metilos, adición, por ejemplo, de carbohidratos, adición de lípidos a la proteína, ¿ya? Para formar los diferentes tipos de proteínas, como por ejemplo las lipoproteínas, las glicoproteínas, ¿no? Que van a tener una función determinada dependiendo del grupo funcional que se une, por ejemplo, a la proteína, ¿ya? Hablando de modificaciones, de modificaciones post-traduccionales, bueno, para entender esto, pues obviamente vamos a ver el ejemplo de la molécula de colágeno. Ya lo vimos en la clase pasada cómo se sintetizaba, ¿no? Es una triple hélice, ¿no? Una triple hélice, cada hélice dos hélices son sintetizadas en el cromosoma 17, otra hélice es sintetizada en cromosoma 20, creo que es, el otro cromosoma, ¿ya? Entonces es una triple hélice, ¿ya? Se forman las cadenas, se forman las hélices y cada hélice, por ejemplo, se va a unir y van a formar una triple hélice, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esta triple hélice se va, una vez formada, debe sufrir una modificación posttraduccional para que pueda ser, por ejemplo, una molécula estable. Porque si no es una molécula estable, esta molécula rápidamente se va a alterar su forma, se va a romper rápidamente y se va a degradar. ¿Ya? Entonces, para darle estabilidad a la molécula de colágeno en el interior de la célula, por ejemplo, lo que sucede es que se producen hidroxilaciones, que es una modificación post-traduccional. Y al producirse estas hidroxilaciones, por ejemplo, se van a producir principalmente sobre la lisina, sobre la prolina. Y por lo tanto, ¿cierto? Se va a determinar, se va a estabilizar prácticamente la proteína por la hidroxilación de estos aminoácidos y vamos a formar unos nuevos aminoácidos. Estos nuevos aminoácidos van a ser, por ejemplo, la hidroxiprolina y la hidroxilisina, que ya forman parte, por ejemplo, de una molécula de colágeno estable prácticamente. Una molécula estable porque esta triple hélice se va a mantener con la presencia de estos nuevos aminoácidos. ¿Ya? No se va a romper fácilmente, no se va a alterar fácilmente y por lo tanto va a cumplir su función efectiva, que es por ejemplo la formación de nuestros tendones, la formación de nuestros huesos. ¿Ya? Nuestros huesos. Es la primera modificación que sufre, por ejemplo, esta proteína. ¿Ya? Una vez que sale esta proteína, por ejemplo, por diferentes proteasas que se encuentran en el líquido extracelular, por ejemplo, se rompen los extremos de este procolágeno para formar, por ejemplo, el tropocolágeno. ¿Ya? Recordemos, por ejemplo, siempre que se forma, por ejemplo, siempre que se forma el colágeno, va a haber la formación de esas pequeñas regiones que se cortan ya fuera de la célula y se denominan los propéptidos. Amino terminal y los propéptidos carboxilos terminal, que son buenos marcadores bioquímicos para la formación ósea. ¿Ya? Marcadores bioquímicos para la formación ósea, para la formación de hueso. ¿Ya? Entonces, siempre que se está formando colágeno, se van a formar siempre estas regiones, producto de igualmente una modificación post-traduccional para que la molécula de colágeno pueda ser estable. ¿Ya? Ahora, una vez que ya tenemos a la molécula de colágeno, obviamente en el líquido extracelular, por ejemplo, fuera de la célula, ¿no? Se va a formar ya el colágeno como tal, el colágeno como tal, ya, aquella fibra larga, aquella fibra resistente, flexible, ¿no? Y para que esto suceda, obviamente, aquí van a existir otras enzimas que van a atacar principalmente a las lisinas, a la hidroxilisina y a las lisinas. Esta enzima, por ejemplo, es la lisiloxidasa. La lisiloxidasa lo que hace es producir una reducción, una midación reductiva, una oxidación reductiva, por ejemplo, del grupo amino de estos aminoácidos y formar, ¿qué? Las piridinolinas. Si la lisiloxidasa, por ejemplo, actúa sobre la lisina, se van a denominar pirodilina. Y si actúa, por ejemplo, sobre la hidroxilisina, se denomina desoxipiridinol. ¿Ya? ¿Para qué se produce esto? ¿Para qué se produce la formación de esas piridolinas?
Se forman principalmente para que sean los sitios de enganche con otras moléculas de colágeno y producir la fibra, ya realmente la fibra de colágeno resistente que está formando prácticamente nuestros tendones, prácticamente nuestros huesos, ¿ya? Y de esa forma, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una proteína realmente funcional, una proteína que cumple su función a cabalidad, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si no se produce, por ejemplo, esta modificación aquí, esta modificación postproduccional en la hidroxilación de los aminoácidos en el líquido intracelular? Causada principalmente porque la prolil hidroxilasa y la lisil hidroxilasa, por ejemplo, no trabaja. Es una enzima que trabaja en la hidroxilación de estos aminoácidos, ¿ya? Son enzimas específicas, ¿no? Entonces, estas enzimas, por ejemplo, si no trabajan, no van a hidroxilar y por lo tanto no se va a producir la hidroxiprolina y hidroxilisina, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Esta molécula de colágeno va a ser una molécula inestable que rápidamente se va a romper, ¿cierto? Provocando los síntomas que ya conocemos, como por ejemplo el escorbuto, ¿ya? El escorbuto es una enfermedad que se produce de origen nutricional, porque nosotros no consumimos, por ejemplo, en este caso, ácido ascórbico o vitamina C, ¿ya? Y el ácido ascórbico, por ejemplo, es un cofactor muy importante para la clorila hidroxilasa y para la lisil hidroxilasa, ya que este cofactor permite que esta enzima pueda funcionar. Si no hay vitamina C, no funcionan y no se produce, por ejemplo, la hidroxilación de los aminoácidos, produciéndose cadenas de colágeno realmente inestables, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, las encías sangrantes, el dolor de las articulaciones, ¿no es cierto? Que prácticamente es un colágeno que rápidamente se rompe, ¿ya? Rápidamente se rompe. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, también la importancia de las modificaciones posttraduccionales para darle funcionalidad prácticamente a nuestra proteína y evitar su degradación rápida en el lugar donde va a actuar, por ejemplo, esta proteína, ¿ya? Esta proteína, ¿ya? Entonces, no es solamente la secuencia de aminoácidos lo que determina la función, ¿no es cierto?, de la proteína, sino que las modificaciones posttraduccionales que van a existir también para potenciar aún las propiedades de las proteínas, ¿ya? De las proteínas, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Relacionada a la estructura de las proteínas, ¿ya? Relacionada a las estructuras de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son secuencias de aminoácidos, ¿no es cierto?, que tienen una función diferente en nuestro cuerpo, ¿ya? Vamos a encontrar diferentes formas con diferentes funciones, ¿ya? Los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas, ¿ya? Y eso se los va a clasificar de acuerdo a su grupo R, que ya lo sabemos en cuántos grupos se clasifican los aminoácidos, ¿no? ¿Cómo está formado el aminoácido? Por un carbono, por un oxígeno, por un nitrógeno, el hidrógeno y un azufre, en algunos casos, ¿ya? La constitución la constitución, por ejemplo, de un aminoácido, ¿cuál va a ser? Un carbono alfa, ¿ya? Tenemos un grupo amino, tenemos, por ejemplo, un grupo R, y tenemos, por ejemplo, un grupo carboxilo, y por acá vamos a tenerle un hidrógeno, ¿ya? Es la constitución general, por ejemplo, de un aminoácido. ¿Ya? La clasificación de los aminoácidos, que ya sabemos cómo se clasifican. Aminoácidos apolares, aminoácidos polares sin carga, que son hidrofílicos, ¿no? Los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos, ¿ya? Que son aminoácidos cargados. Aminoácidos ácidos carga negativa, aminoácidos básicos carga positiva. La estructura de las proteínas, los aminoácidos se unen por el enlace peptídico, ¿no? Para formar la secuencia de los aminoácidos, que es la estructura primaria de las proteínas. Estructuras secundarias son las figuras geométricas que se van a formar en el espacio. ¿Cuáles son? La hélice alfa en nuestro cuerpo, ¿no? Estabilidad, ¿quién le da? Los puentes de hidrógeno, ¿no es cierto?, que se van a formar entre el carbono carbonilo y un grupo amino de otro aminoácido. Hoja plegada beta, ¿ya? Igualmente puente de hidrógeno, principal estabilizador de esas formas. La estructura terciaria, disposición de las figuras geométricas, ¿en dónde? En el espacio, para dar a la proteína la configuración tridimensional, ¿ya? Aquí vamos a encontrar ya los dominios, ¿no es cierto?
Proteínas simples, proteínas complejas. Estructura cuaternaria, la unión de estructuras terciarias, para formar una proteína funcional con una estructura cuaternaria, ¿no? ¿Ya? Y dependiendo de la forma, dependiendo de la forma de la proteína, va a depender la función de esta espacio. ¿Ya? Dependiendo de la forma, va a depender la función. Diferentes funciones: defensa, enzima, comunicación, transporte, almacenamiento, estructurales. ¿Ya? Defensa, los anticuerpos, ¿no? Estructurales, el colágeno. Transporte, las proteínas transmembrana. Bombas de potasio, bombas de calcio, bombas de hidrógeno. Comunicación, insulina, por ejemplo, una proteína igualmente, que envía una señal al interior de nuestras células. Enzimas que actúan en la catálisis. Almacenamiento, mioglobina, ferritina, por ejemplo. ¿Ya? Y esas son las funciones principales. Es la constitución principalmente de todas nuestras proteínas, ¿ya? En nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se estudian las proteínas? ¿Cómo se ha llegado, por ejemplo, a determinar las estructuras de las proteínas? ¿Cómo nosotros vemos en los libros, por ejemplo, aquellas fotografías con las proteínas con una forma determinada, ¿no es cierto? Y una función determinada. Pues obviamente trabajar con proteínas es un proceso complicado, es un proceso muy largo, ya que obviamente no vamos a tener una muestra representativa, sino que son realmente las muestras con que se trabaja en proteínas, son realmente pequeñas. Vamos a nanogramos prácticamente, ¿ya? Y con esa cantidad se debe dilucidar, se debe ver, por ejemplo, la cantidad se debe ver, por ejemplo, principalmente la estructura o el contenido de los aminoácidos que contiene esta proteína, ¿ya? Y lo que se hace para estudiar prácticamente las proteínas es primero hidrolizar a la proteína. ¿Qué quiere decir hidrolizar? Quiere decir cortar a la proteína en pequeños péptidos, en péptidos muy pequeños, ¿ya? O cortar a la proteína, por ejemplo, en sus respectivos aminoácidos, ¿ya? Se puede utilizar, por ejemplo, ácidos como el ácido clorhídrico, que es un buen agente que permite hidrolizar, por ejemplo, nuestras proteínas, ¿ya? Una vez que tenemos a los aminoácidos, pues obviamente luego procedemos a la separación e identificación de cada uno de los aminoácidos, que se lo puede hacer por diferentes análisis de química analítica, como por ejemplo la cromatografía. La cromatografía que la vamos a encontrar, por ejemplo, en varias versiones. Cromatografía en columna, cromatografía en papel, cromatografía de capa líquida, por ejemplo, cromatografía líquida de alta resolución, ¿ya? Cromatografía, por ejemplo, acoplada a espectrometría de masas, por ejemplo, ¿no? Un sinnúmero un sinnúmero de, de cromatografías que conocemos actualmente en la química analítica, ¿no? Y después para poder visualizar, por ejemplo, a los aminoácidos, obviamente, por ejemplo, cuando se realiza las cromatografías en capa fina, en un papel, por ejemplo, se los visualiza con anhidrina, que es un producto que colorea los aminoácidos de un color púrpura, ¿no? De un color púrpura. Perdón un momento. Ya, por ejemplo, una vez que se hace la cromatografía en papel, ustedes como pueden ver es un papel, ¿no? Papel normal que se puede utilizar o se puede utilizar se denominan cromatógrafos de capa fina, que es impregnado, por ejemplo, con un compuesto que es Cefadex, ¿ya? Y ahí se pone, por ejemplo, la muestra en la parte inferior, por ejemplo, del papelito,
¿ya? Se pone la muestra. En la parte inferior se pone la muestra, por ejemplo. Los estándares específicos, todo, y se hace correr con diferentes disolventes orgánicos, ¿ya? Los disolventes orgánicos, como tienen diferentes polaridades, por ejemplo, van a arrastrar a los aminoácidos, ¿ya? Y como ya hay cromatogramas, por ejemplo, de referencia que permiten ubicar, por ejemplo, a los aminoácidos en un lugar, en un sitio específico, un lugar en un sitio específico, ¿no? Ya se puede predecir, por ejemplo, que, por ejemplo, esta mancha de aquí, que puede ser, por ejemplo, una glicina, esta mancha de acá, por ejemplo, puede ser una trionina, esta mancha de aquí puede ser una valina, por ejemplo, acá, por ejemplo, una tirosina, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una alanina. Eso, por ejemplo, hay cromatogramas ya de referencia que permiten darnos ya la ubicación exacta, por ejemplo, de un aminoácido dentro de un cromatograma, ¿ya? Dentro de un cromatograma. Eso no es que esto no es que se inventa la posición, ¿no? Sino que realmente detrás de todo esto, pues obviamente hay muchos estudios que han permitido prácticamente llegar a esta conclusión, a esta prueba, ¿ya? A esta prueba, ¿ya? Entonces, prácticamente de esa forma se analizan, por ejemplo, la presencia de los aminoácidos en un péptido prácticamente, ¿ya? Porque van a haber, obviamente van a haber proteínas, por ejemplo, que contienen, por ejemplo, un gran número de aminoácidos. Pueden contener 540 aminoácidos, ¿no? Y va a ser muy difícil, por ejemplo, poder secuenciar o poder ver los aminoácidos con lo que está formado, por ejemplo, esta proteína. Para eso existen otro tipo de cromatogramas, ¿ya? De cromatogramas, ¿ya? Entonces, estas técnicas, por ejemplo, lo que nos van a ayudar a permitir es determinar de alguna forma la estructura primaria de las proteínas, ¿ya? Determinar la estructura primaria, determinar prácticamente la secuencia, ¿ya? Determinar la secuencia de las proteínas, que es la estructura primaria de nuestras proteínas, ¿cierto? Ya que las proteínas en sí, por ejemplo, van a ser entidades, van a ser moléculas, por ejemplo, muy complejas, física y estructuralmente, ya que cada proteína, por ejemplo, tiene una función crucial dentro de nuestro cuerpo. Los citoesqueletos, por ejemplo, forman el esqueleto de la célula, ¿no es cierto? El citoesqueleto, por ejemplo, de la formación del uso mitótico, por ejemplo, para poder transportar los cromosomas a uno y a otro lado, por ejemplo, de las células hijas, ¿no? El, el, los filamentos de actina y miosina, la hemoglobina, por ejemplo, los anticuerpos circulantes, las enzimas, las proteínas receptoras, por ejemplo, cada uno tiene su función, cada uno tiene su forma, obviamente, y va a tener una diferente secuencia de información, ¿ya? Cada una de esas proteínas igualmente va a tener su tiempo de vida, no es que las proteínas van a ser inmortales, ¿no? Sino que cada proteína tiene su tiempo de vida, desde minutos hasta horas o hasta días, desde minutos hasta horas o hasta días, por ejemplo, puede ser el tiempo de vida de una proteína, ¿ya? De una proteína. Las proteínas obviamente nacen, ¿cierto? Nacen, se pliegan, se procesan, se realizan modificaciones. Aquí podemos apreciar la síntesis de una proteína. ¿Dónde van a nacer? Van a nacer, por ejemplo, en un ribosoma. Luego viene, una vez que se ha realizado la secuencia de los aminoácidos, pues obviamente esta secuencia se va plegando en diferentes estructuras geométricas en el espacio. Se procesan prácticamente estas estructuras secundarias y luego se ubican en el espacio cada una de estas estructuras, formando la estructura terciaria. Luego, ¿qué viene? Vienen, por ejemplo, las modificaciones posttraduccionales que permiten que la proteína, por ejemplo, tenga un tiempo de vida específico dentro de la célula, ¿ya? Dentro de la célula. Entonces ahí, por ejemplo, la célula va a estar activa, va a estar inactiva, eso va a depender de diferentes procesos de activación o inactivación. Procesos de fosforilación y desfosforilación, por ejemplo, que van a ocurrir para que la proteína pueda activarse o inactivarse, ¿ya? Una vez que la proteína ya ha cumplido su tiempo de vida, pues obviamente la proteína se empieza a envejecer, ya una etapa de envejecimiento, en donde se producen diferentes oxidaciones, diferentes desaminaciones, desnaturalizaciones de las proteínas. Y una vez que una proteína, por ejemplo, se detecta que se encuentra ya un poco desnaturalizada, pues obviamente esta proteína es ubiquitinada mediante los procesos de ubiquitinación. Es como que marcan a la proteína vieja, la marcan a la proteína vieja y la transportan, por ejemplo, hasta un lugar, hacia un sitio que se denomina, por ejemplo, el proteosoma. Y el proteosoma es el lugar donde se va a degradar la proteína, por ejemplo, de nuevo, en sus respectivos aminoácidos. ¿Ya? En sus respectivos aminoácidos.
Entonces, como pueden ver, pues obviamente todo tiene su tiempo de vida dentro de nuestro cuerpo. Nada va a ser eterno prácticamente. ¿Ya? Y para estudiar, ¿qué se hace? Lo primero que tenemos que hacer a las proteínas es separarlas. Separarlas. ¿De dónde? De la muestra representativa que obtenemos. Por ejemplo, vamos a trabajar con una proteína que se encuentra en nuestra sangre, digamos así. Un ejemplo, una proteína que se encuentra en nuestra sangre. Tengo que irme a la bibliografía, ¿no? Tengo que irme a artículos científicos principalmente que hablen sobre la proteína que yo quiero aislar, ¿no? Entonces ahí voy a encontrar, por ejemplo, en la bibliografía voy a encontrar, por ejemplo, el tamaño de la proteína, el peso molecular de la proteína, la función de la proteína, ¿no? Si las características físico-químicas de la proteína prácticamente voy a buscar en la bibliografía. Entonces, obviamente, lo que debo hacer primero es una separación de los restos de proteínas. Y ahí, por ejemplo, en la sangre, por ejemplo, que tengo ya mis proteínas, puedo yo extraer la proteína de interés, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer la extracción? Mediante diferentes técnicas, por ejemplo, como la precipitación selectiva, dependiendo de la polaridad, por ejemplo, de las proteínas y dependiendo de las concentraciones de sales. Así yo puedo precipitar a las proteínas y luego puedo purificarlas, ¿ya? Porque obviamente una muestra biológica va a tener un sinnúmero de proteínas. Puede contener bacterias, contener, por ejemplo, diferentes toxinas, ¿no? Entonces debo prácticamente primero extraer las proteínas, ¿ya? Las proteínas de todos esos agentes que a mí no me sirven, porque lo que yo voy a estudiar es una proteína particular, ¿ya? Una proteína particular. ¿Ya? Ahora yo tengo que igualmente mi proteína, el conjunto de proteínas que yo separo, que yo precipito, pues obviamente tengo que buscar mi proteína que yo ya la he estudiado. Y para eso, obviamente, vamos a recurrir a procesos de separación de proteínas. Procesos de separación de proteínas. Y aquí es donde utilizo yo las técnicas de química analítica, principalmente la cromatografía. Cromatografía que van a ver en diferentes presentaciones en diferentes versiones, ¿no? La cromatografía de exclusión de tamaño, intercambio iónico, interacción hidrofóbica, la cromatografía de afinidad. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de las características de mi proteína, yo puedo utilizar cualquiera de estas tipos de cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica de química analítica donde se utiliza, por ejemplo, una columna que tiene, por ejemplo, un ingrediente en su interior que normalmente es el Cefadex. Y este Cefadex, por ejemplo, es un compuesto que se lo puede tratar, por ejemplo, se le puede aplicar carga, se le puede aplicar carga, no se le puede aplicar carga igualmente para poder obtener proteínas, por ejemplo, hidrofóbicas, ¿no? Este, este Cefadex igualmente puede tener un poro, un tamaño determinado, donde van a entrar únicamente proteínas de un tamaño definido, ¿ya? Y la madre de todas las cromatografías es la cromatografía de columna, es la cromatografía a partir de la cual nacieron, por ejemplo, los otros tipos de cromatografía, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de la cromatografía de columna? Que obviamente va a ser un proceso muy laborioso y un proceso que va a demandar de tiempo, de aproximadamente 8, 12, hasta 18 horas, 24 horas. ¿Para poder qué? Para poder separar, por ejemplo, mis proteínas, dependiendo de qué? Dependiendo de la polaridad. Dependiendo de la polaridad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de pruebas? Pues obviamente tengo la columna que aproximadamente mide 30 centímetros, creo que la columna, y unos 7 a 8 centímetros de diámetro, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en el interior yo pongo este compuesto que es el Cefadex, que es el compuesto blanco. Este Cefadex su característica física es un color blanco, ¿ya? Pongo aquí el Cefadex y luego, ¿dónde pongo la muestra? Yo la muestra la pongo en la parte superior. Aquí pongo la muestra, ¿ya? Y luego, ¿qué hago? Luego lo que hago es adicionar, por ejemplo, disolventes orgánicos. Disolventes orgánicos con diferentes polaridades y dependiendo de la polaridad, obviamente, mis proteínas, por ejemplo, van a migrar a cada uno de en cada región, por ejemplo, de la columna de Cefadex. ¿Qué hago después? Obviamente después una vez que tengo separadas ya mis proteínas, lo que se hace es adicionar, por ejemplo, agua. El agua va arrastrando, por ejemplo, cada uno de estas tipos de proteínas. Cada una de estas extracciones en viales correspondientes. Por ejemplo, aquí.
el 1, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7. Y estas muestras lo que hago es luego evaluarlas mediante, por ejemplo, una electroforesis para ver realmente la pureza de mi proteína. ¿Ya? Es la cromatografía de columna que puede servir para poder separar proteínas de diferentes tipos. La cromatografía líquida de alta presión es igual que la cromatografía de columna. ¿Cuál es la diferencia aquí? Únicamente que lo que se... Miren aquí, por ejemplo, si utilizan la misma columna, pero la columna ya no va a medir 30 centímetros, sino que aquí va a medir aproximadamente son 10 a 12 centímetros la columna y va a ser, por ejemplo, muy delgada. ¿Ya? Va a ser muy delgada. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de la cromatografía de columna? Que obviamente aquí lo que se le va a adicionar es una alta presión. Por eso se denomina la HPLC. ¿Ya? Una alta presión. ¿Ya? Cromatografía líquida de alta presión. HPLC. Entonces, obviamente, mediante esta alta presión, ¿qué pasa? Se van rápidamente, por ejemplo, a separar las proteínas en diferentes extractos, en diferentes muestras, ¿no? En diferentes extractos, en diferentes muestras. Se van a separar nuestras proteínas y lo vamos a obtener, por ejemplo, estas proteínas en muy corto tiempo, aproximadamente 2 a 3 horas, ya tengo yo mi cromatografía líquida. ¿Ya? Mi cromatografía líquida. Aquí, por ejemplo, igualmente utilizo los disolventes polares en diferentes concentraciones, en diferentes proporciones. Proporciones 2 a 1, proporciones 3 a 1, 4 a 1, 4 a 2, por ejemplo. De los disolventes orgánicos, ¿ya? Cloroformo, por ejemplo, alcohol dietílico, por ejemplo, cloroformo agua, cloroformo alcohol dietílico, así, por ejemplo, se va jugando con los disolventes y vamos a poder, por ejemplo, obtener las muestras representativas, ¿ya? Y como este igualmente tiene un detector, este detector permite igualmente determinar a qué tipo de estructura pertenece a lo que nosotros estamos extrayendo, por ejemplo. ¿Ya? Cromatografía de exclusión de tamaño, como su nombre lo dice, aquí por ejemplo, aquí el Cefadex, que se encuentra en el interior de la columna, lo vamos a tratar para que ese Cefadex, por ejemplo, tenga un poro definido. Tengo un poro definido en donde únicamente, ¿no es cierto?, va a caber proteínas con un tamaño definido. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la consulta que yo he realizado, por ejemplo, en mi investigación, pues obviamente, ya sé el tamaño, por ejemplo, de mi proteína. Cuál es aproximadamente el tamaño. Entonces, en base a eso, por ejemplo, yo mando a preparar mi Cefadex y obviamente pongo la muestra, por ejemplo, yo aquí en la parte superior y únicamente lo que vamos a obtener, por ejemplo, aquí van a ser mis proteínas con un tamaño, ¿ya? Con un tamaño determinado, ¿ya? Con un tamaño determinado, ¿ya? Y de esa forma yo desecho aquellas proteínas que ya no me interesan, que tienen otros tamaños, ¿ya? Y poco a poco voy purificando prácticamente mi proteína, ¿ya? La cromatografía de intercambio iónico, o sea, aquí se utilizan sales con diferentes concentraciones, sales en concentraciones muy bajas, sales en concentraciones muy altas, ¿ya? Con un pH definido, ¿ya? Con un pH definido. Entonces aquí lo que se hace prácticamente, dependiendo del pH, dependiendo de la concentración de sal, yo voy a obtener, por ejemplo, diferentes extracciones, ¿ya? Con diferentes cargas, obviamente, ¿ya? Con diferentes cargas vamos a encontrar, por ejemplo, proteínas cargadas positivamente, proteínas cargadas negativamente y proteínas con carga neutra, ¿ya? Entonces, estas muestras, luego lo que se hace es prácticamente determinar la pureza de cada una de estas muestras, ¿ya? De estas muestras. Cromatografía de interacción hidrofóbica, únicamente voy a tener, por ejemplo, proteínas hidrofóbicas. El resto de proteínas, mediante lavados, por ejemplo, van a desprenderse, van a salir, ¿ya? Porque esas son proteínas que no me interesan. Porque yo, por ejemplo, ya investigué, ya estudié que mi proteína, por ejemplo, tiene una región hidrofóbica en tal sitio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si tiene esa región hidrofóbica, quiere decir que si yo mando a preparar mi Cefadex, lo voy a hacer un Cefadex sin carga, en donde se va a unir, obviamente, esa zona hidrofóbica, y solo voy a obtener proteínas con esa zona hidrofóbica, ¿ya? Esa zona hidrofóbica. Entonces, miren cómo yo voy jugando, pues prácticamente voy jugando con las características de la proteína para poder purificar mi proteína, ¿ya? Purificar mi proteína. La cromatografía de afinidad, el Cefadex igualmente lo puedo enviar a preparar para que me apliquen un ligando. Un ligando, por ejemplo, un ligando para una proteína específica.
para una proteína ya de interés. Entonces, miren como únicamente ya aquí en estas proteínas, en esta cromatografía definida, ya voy a obtener prácticamente la proteína de interés, ¿ya? La proteína de interés. Una vez que yo obtengo las muestras, yo obtengo estas muestras, ¿ya? Tanto en cada tipo de cromatografía yo tengo diferentes set de muestras. Estas muestras yo las evalúo para determinar pureza y para determinar si yo, eh, si se ha extraído exitosamente la proteína que yo estoy, por ejemplo, estudiando, la proteína que se está estudiando en el laboratorio, ¿ya? Entonces, para estos casos, para ver pureza, por ejemplo, de la proteína, se utiliza la cromatografía líquida, perdón, se utiliza la electroforesis. Pero esta electroforesis va a ser muy diferente a la electroforesis convencional, a la electroforesis del ADN, ¿ya? Esta electroforesis se va a utilizar geles de poliacrilamida desnaturalizantes, o se denominan los SDS-PAGE. Son los geles de poliacrilamida desnaturalizantes, ¿ya? Desnaturalizantes. Entonces aquí igualmente el principio de la electroforesis es el mismo, es un gel donde se ponen las muestras, ¿ya? Es un gel donde se ponen las muestras, por ejemplo, en la parte superior, se pone un buffer a un pH determinado para que las proteínas, por ejemplo, si tienen carga positiva, ¿ya? Si tienen carga positiva, obviamente no hay que tratarlas, hay que utilizar un buffer con un pH neutro porque van a migrar hacia la región negativa, ¿ya? Si es una proteína con carga negativa, debo trabajar, por ejemplo, con el buffer de corrida para cargar, por ejemplo, mi proteína, por ejemplo, igualmente a positiva, ¿ya? Y de esa forma pueda, por ejemplo, migrar hacia la región negativa, ¿ya? Entonces, a la parte superior es la región positiva del campo eléctrico y la parte de abajo es la región negativa del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, todo obviamente va a migrar hacia la región negativa. Y por eso debo jugar con el pH del buffer de corrida, ¿ya? Obviamente en esta técnica se utiliza escaleras moleculares. Esas escaleras moleculares permiten determinar el tamaño particular, por ejemplo, de las diferentes proteínas. Entonces, esta escalera molecular, por ejemplo, se va a dividir en fragmentos de aproximadamente 101 kilodaltons, de 73 kilodaltons, 48, 34 y 29 kilodaltons, ¿ya? Y acá yo pongo las muestras. Y acá yo pongo las muestras, ¿ya? Hago la corrida electroforética. Una vez que se termina la corrida electroforética, procedo a la tinción, ¿ya? Procedo a la tinción. Y la tinción se la puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede hacer una tinción con nitrato de plata o se puede hacer una tinción con azul de comasí, ¿ya? Este gráfico esta fotografía de aquí, por ejemplo, es una tinción con nitrato de plata porque las banditas se van a colorear de una forma gris o negra dependiendo de la concentración de proteína, ¿ya? Entonces yo en base a los estudios que he realizado ya en los análisis de bibliografía, digo, por ejemplo, mi proteína tiene un peso aproximadamente de 45 kilodaltons. Entonces, si yo, por ejemplo, he realizado la extracción de las proteínas, por ejemplo, de hígado, por ejemplo, de pulmón, de corazón, de cerebro, digamos, ¿ya? He realizado la extracción para evaluar si esta proteína está en todos estos tejidos, pues obviamente la banda que se genera aquí se debe ubicar en ese rango. Se debe ubicar en el rango de aproximadamente 45 kilodaltons. Entonces, lo que se hace aquí, por ejemplo, como tiene una escalera de 48, entonces bajarlo. 48, 40, 47, por ejemplo, 46, 45. Y ahí, por ejemplo, yo veo y compruebo que realmente en cada uno de estos tejidos, por ejemplo, hay la presencia de esta proteína que yo estoy investigando, ¿ya? Aquí ya estoy purificando prácticamente mi proteína. ¿Por qué estoy purificándola? Porque yo después puedo utilizar, por ejemplo, puedo cortar esta región. Del gel que yo tengo aquí, lo puedo cortar, ¿ya? Yo puedo cortar esta región del gel, ¿ya? Y mediante ya otros procedimientos de purificación, pues obviamente elimino el nitrato de plata, elimino los componentes utilizados para colorear, por ejemplo, el gel, y obtengo mi proteína
¿Ya? Obtengo mi proteína purificada. Obtengo mi proteína purificada. Ya tengo mi proteína pura, que luego, obviamente, ya la voy a mandar a hacer, la voy a enviar a secuenciar para ver qué tipo de aminoácidos forman, por ejemplo, esta proteína. ¿Ya? Esta proteína. Ese prácticamente es el mecanismo, es el procedimiento para trabajar con la extracción de las proteínas, con la pureza de las proteínas y la secuenciación de las proteínas. ¿Ya? El gráfico de aquí que ustedes pueden apreciar se denomina enfoque isoeléctrico, que es lo mismo prácticamente del gel de poliacrilamida. ¿Ya? Sino que en este caso, por ejemplo, se utilizan diferentes pHs. En el mismo campo eléctrico, por ejemplo, se utilizan diferentes pHs, diferentes buffers de corridas a diferentes pHs, y al final lo que nos va a dar, por ejemplo, va a ser este, este resultado. ¿Ya? Un gel, por ejemplo, con múltiples manchas. Pero cada una de estas manchas, obviamente, significa una proteína determinada a un pH determinado. ¿Ya? A un pH determinado. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya con el análisis bibliográfico, pues yo ya me puedo dar cuenta en qué lugar, en qué sitio se va a encontrar, por ejemplo, la proteína que yo estoy estudiando. ¿Ya? A qué pH, por ejemplo, se va a extraer muy bien, a qué voltaje, por ejemplo, la puedo yo extraer muy bien a la proteína. Entonces, va a aparecer en una región, en un lugar específico. Listo. Entonces ya tengo mi proteína ya purificada, la tengo ya en mis manos, luego la tengo que secuenciar. ¿Ya? Haciendo un poco de historia, Sanger, un científico, un químico, físico, más o menos en el año de 1960, 1970, fue el que propuso la secuenciación. Bueno, fue el primero que pudo secuenciar, por ejemplo, una proteína. Él secuenció prácticamente lo que es la insulina. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, él? Lo que hizo con la insulina es degradarla hasta pequeños péptidos de aproximadamente 2, aproximadamente un 3, un aminoácido. ¿Ya? Porque pudo romper, por ejemplo, el enlace peptídico de los aminoácidos. ¿Ya? Entonces utilizó, por ejemplo, diferentes proteasas como la tripsina, quimiotripsina, pepsina para romper prácticamente el enlace peptídico. ¿Ya? Y mediante un tratamiento ácido, por ejemplo, ya pudo él separar exitosamente la mayoría de estas pequeñas regiones, las pudo separar, por ejemplo, en ya fragmentos muy cortos. ¿Ya? ¿Y cuál fue el logro de él? El logro de Sanger fue que él sintetizó un reactivo denominado, por ejemplo, el fluoro 2,4-nitrobenceno. ¿Ya? Este compuesto tiene la capacidad, por ejemplo, de unirse a los grupos amino expuestos de los residuos amino terminal. ¿Ya? De los residuos amino terminal. Entonces, donde encontraba un grupo terminal expuesto, ahí se unía, por ejemplo, este compuesto. ¿Ya? Y mediante técnica de- mediante radiación, porque se emitía, por ejemplo, una pequeña radiación cuando se lo sometía, por ejemplo, a una longitud de onda específica, se daba cuenta, por ejemplo, el tipo de aminoácido que estaba en ese lugar, en ese sitio. ¿Ya? En ese lugar, en ese sitio. Y de esa forma él pudo secuenciar, por ejemplo, el primer péptido, la primera proteína, en el año de 1970. Obviamente recibió el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel por este hallazgo. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el principal problema de la secuenciación de Sanger? Que obviamente solamente se podía secuenciar fragmentos muy pequeños, polipéptidos de aproximadamente 20, 30, hasta 50 aminoácidos. ¿Qué pasaba con los péptidos mayores a 50 aminoácidos? Pues aquí nace ya lo que es la secuenciación de Edman. Edman igualmente utilizó los trabajos de Sanger para poder realizar este tipo de secuenciación. Y en la secuenciación de Edman es el mismo proceso de la secuenciación de Sanger, pero aquí, por ejemplo, ya se puede secuenciar proteínas con una longitud mayor a 50 aminoácidos. ¿Ya? De 50 aminoácidos. ¿Ya? Es un procedimiento, la secuenciación en el año de 1970 prácticamente fue un procedimiento muy largo, ¿no? Muy largo, muy tedioso, porque son placas, por ejemplo, de vidrio de aproximadamente 30 centímetros, 50 centímetros por 30,
que se las debió ubicar, por ejemplo, en salones muy grandes y de esa forma ir determinando, por ejemplo, la secuencia de la proteína. ¿Ya? En la secuenciación del genoma humano, por ejemplo, que igualmente utilizó la secuenciación de Sanger, ¿ya? Se demoró aproximadamente 10 años. 10 años en donde participaron 5 países. Cada país, obviamente, entre estos 5 países se dividieron los cromosomas y cada país era responsable de un cromosoma específico. ¿Ya? Después unieron todo ese trabajo y entregaron el primer borrador del genoma humano en el año 2000. 2003 ya se publicó el borrador. ¿Ya? Pero con el desarrollo de la biología molecular a partir de 1980, Carl Muelis, que desarrolló, por ejemplo, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, pues obviamente permitió la amplificación ya de los genes en cientos y hasta miles de veces. Cientos y miles de veces. La amplificación de los genes. Y en base al código genético, en base, por ejemplo, al descubrimiento ya del código genético, al descubrimiento prácticamente ya de y obviamente a la evolución ya de las diferentes tecnologías, por ejemplo, en la biología molecular, pues eh, rápidamente, por ejemplo, se puede ahora, por ejemplo, secuenciar o ver la forma, por ejemplo, de una proteína, conociendo únicamente lo que es la secuencia nucleotídica. La secuencia nucleotídica. Actualmente, por ejemplo, secuenciar un genoma es un procedimiento muy rápido, que se encuentra automatizado ya. Usted solo pone la muestra. Bueno, no es tan fácil tampoco, ¿no? Secuenciar un genoma, ¿no? Porque se necesita, por ejemplo, de diferentes, seguir un protocolo para poder preparar la muestra, ¿no? No es tan fácil, pero estaba ya automatizado y rápidamente podemos secuenciar nuestro genoma, por ejemplo, en aproximadamente en aproximadamente 13 a 4 días, por ejemplo, ya tenemos secuenciado nuestro genoma. Y con un valor de aproximadamente 300 a 400 dólares. ¿Ya? Entonces, ¿esto producto de qué? Producto, por ejemplo, del descubrimiento de muchas técnicas en el campo de la biología molecular. Y uno de esos descubrimientos fue obviamente la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que permitió amplificar, por ejemplo, regiones de genes en cientos y miles de veces. Entonces, obviamente, ya se obtiene, por ejemplo, una gran cantidad de muestras, ¿no? Cientos y miles de veces que un gen se lo puede amplificar, pues obviamente es algo increíble. Entonces, eso ayudó, por ejemplo, a que se desarrolle actualmente lo que conocemos como la secuenciación de nueva generación. ¿Ya? Secuenciación de nueva generación. ¿Ya? Y obviamente ya tenemos hasta al día de hoy, por ejemplo, podemos hacer, secuenciar, por ejemplo, un genoma o un gen, por ejemplo, muy grande, lo podemos secuenciar en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Ya? Hay un secuenciador pequeño que lo venden, que se denomina el Onion, por ejemplo, que se lo puede comprar fácilmente, ¿no? Vale creo que 5,000, 6,000 dólares ese secuenciador. Se lo puede comprar y puede ser utilizado aproximadamente unas 20 a 30 veces, por ejemplo, este secuenciador. ¿Ya? Vale 5,000, 6,000 dólares, ¿no? Y lo podemos hacer en casa, lo podemos conectar a nuestra computadora y el secuenciador está, por ejemplo, ahí, secuenciando, por ejemplo, un gen muy grande o un genoma, por ejemplo, de un microorganismo muy pequeño. Lo que antes se demoraba años en hacerlo, ahora lo podemos hacer aproximadamente en horas o incluso días. En el caso nuestro genoma aproximadamente son 3, 4 días que le entregan los resultados, por ejemplo, de la secuenciación nucleotídica, por ejemplo, de su. Entonces, eso en base al código genético, pues obviamente ya permite, por ejemplo, eh, eh, transpolar, por ejemplo, esos resultados, por ejemplo, de la secuenciación nucleotídica para pasarla a la secuenciación aminoácidica, por ejemplo, y ver la estructura de las proteínas, ver cómo se encuentran formadas las proteínas. ¿Ya? La era genómica, obviamente, la era genómica nació a partir del proyecto de secuenciación del genoma humano. Ahí empezó la era genómica, se empezó a estudiar todos los genes de los seres vivos, de los humanos igualmente. Hemos pasado ya esta era genómica, ahora estamos en una era proteómica, se está estudiando todas las proteínas que producen nuestras células, por ejemplo, tanto en condiciones de enfermedad, estrés y en condiciones normales. Aquí en este gráfico, por ejemplo, se puede apreciar, este es
electroferograma. Es un electroferograma, ¿ya? En donde se puede, por ejemplo, apreciar la secuenciación nucleotídica de una región del ADN. ¿Ya? Y así, por ejemplo, le entregan los resultados a usted. ¿Ya? Así le entregan los resultados a usted. Estos son picos. Cada uno de estos picos, por ejemplo, representa una adenina, una guanina, una citosina, una timina. Cada uno viene con un color determinado, ¿no? Y obviamente, en la parte superior se puede ver la secuenciación nucleotídica. ¿Ya? Esta secuenciación luego hay que trabajarla, ¿no? No es que todo esto vale, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en los extremos principalmente, los extremos van a ver se denominan factores, por ejemplo, a estos, perdón, se denominan ruidos, ¿ya? Son regiones que no se ha leído, no ha leído eficazmente, por ejemplo, el equipo. Entonces, obviamente, esta secuencia hay que ponerla en un software para poder editarla, para poder eliminar, por ejemplo, estas regiones, estos ruidos y, obviamente, poner aquella región, por ejemplo, aquella región, digamos aquí, aquella región, por ejemplo, representativa, ¿ya? Entonces, una vez que yo edito, por ejemplo, esta secuenciación, yo ya tengo mi secuencia nucleotídica. Y esta secuencia nucleotídica yo la puedo, por ejemplo, poner en una base de datos, poner en un BLAST, ¿ya? Poner en PubMed. En PubMed me voy a PubMed, por ejemplo, en Internet, pongo Google, pongo PubMed, y en PubMed me voy a NSBI. NSBI es la base de datos, es el GenBank, la base de datos de la mayoría de genes en el mundo, ¿ya? Porque está unido, por ejemplo, a Europa, está unido a Asia, en los principales laboratorios del mundo. Entonces yo pongo esta secuencia, por ejemplo, en el BLAST, y lo que me da como resultado es prácticamente a qué pertenece esa secuencia. ¿A qué pertenece? ¿A qué organismo? ¿A qué organismo pertenece esa secuencia? ¿A qué cromosoma pertenece esa secuencia? ¿No? ¿Ya? Eso me da prácticamente el BLAST. Y yo igualmente con esa secuencia nucleotídica lo que puedo hacer es pasarla de una secuencia nucleotídica, la puedo pasar a una secuencia aminoacídica y puedo ver, por ejemplo, a qué proteína pertenece. ¿Ya? ¿A qué proteína pertenece? ¿Ya? Entonces, una vez que tengo ya a qué proteína pertenece, esta es la secuenciación de sangre. Esa, por ejemplo, es utilizar la secuenciación de sangre. Esos son los resultados que le entregan, por ejemplo, a usted. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, aquí tengo la secuenciación de nueva generación. Aquí lo que se hace es que el genoma, por ejemplo, se lo corten en pequeños pedacitos de aproximadamente 200 a 400 pares de bases. Y esos 200 a 400 pares de bases son los que se leen y esos pequeños, eh, esos pequeños, eh, pequeños, estos, estas secuencias pequeñas de aproximadamente 200 a 400 pares de bases se van solapando entre sí, bien, se van solapando entre sí, por ejemplo, y de esa forma se puede obtener la secuencia nucleotídica, ¿ya? La secuencia nucleotídica, por ejemplo, de esa región del gen, la secuencia nucleotídica de esa región. ¿Ya? Esta secuencia nucleotídica la puedo poner también en BLAST y puedo ver también la secuencia aminoácidica. Ver la secuencia, por ejemplo, de los aminoácidos de esa región, por ejemplo, del ADN. Y ver a qué proteína pertenece, por ejemplo, esta región. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, les da todo. En esta página del NSBI. ¿Ya? Se entrega todo en cuanto a genes, en cuanto, por ejemplo, a proteínas corresponde. ¿Ya? A proteínas corresponde. ¿Ya? Pero también hay técnicas que van a permitir, por ejemplo, determinar en una corrida, por ejemplo, la estructura prácticamente de una proteína. Y esta técnica, por ejemplo, es la espectrometría de masas. ¿Ya? La espectrometría de masas, que es una técnica de proteómica, ¿ya? Una técnica de proteómica, y que igualmente que la cromatografía, la espectrometría de masas, por ejemplo, la podemos encontrar en diferentes configuraciones, ¿ya? Por ejemplo, espectrometría de masas Maldi-Topf, por ejemplo, espectrometría de masas Maldi-Topf, ¿ya? Así, por ejemplo, se encuentran las diferentes versiones de la espectrometría de masas. Espectrometría de masas en tándem, por ejemplo, ¿ya?
Y la principal ventaja del espectrómetro de masas es que no se necesita, por ejemplo, trabajar la muestra, ¿ya? Purificar la muestra, ¿ya? No se necesita purificar la muestra, ¿ya? No que esto sea, rápidamente, los equipos, por ejemplo, en Tanten, rápidamente le purifican y le entregan, por ejemplo, los resultados de laboratorio, ¿ya? De laboratorio. Entonces, ¿cuál es el principio básico del espectrómetro de masas? Pues que tiene una región, por ejemplo, tiene un campo magnético por donde pasan los diferentes metabolitos, ¿ya? Donde pasan los diferentes metabolitos, donde pasan, por ejemplo, los diferentes aminoácidos. Los aminoácidos. Tiene un lugar, tiene una zona donde se pone la muestra, ¿ya? Donde se pone la muestra, este lugar donde se pone la muestra se ioniza, y obviamente al ionizarse se separan, por ejemplo, cada uno de los metabolitos. Y obviamente si hay proteínas, las proteínas se van a ionizar y se van a separar en sus respectivos aminoácidos. Van a pasar por este campo magnético, este se le denomina, por ejemplo, el tie of fly, ¿ya? El TOF, que les decía, tie of fly. El TOF, entonces esto es lo que determina, por ejemplo, a qué compuesto pertenece este metabolito. Y lo que les entrega el equipo es una serie de picos, ¿ya? Es una serie de picos. Y obviamente estos equipos, el espectrómetro de masas, le viene con una biblioteca de picos, una biblioteca de picos. Obviamente usted después con los resultados que obtiene de la muestra, lo que se hace posteriormente es ir a la biblioteca, de la biblioteca de picos ir verificando. Y verificando, por ejemplo, a qué pico pertenece, por ejemplo, un compuesto. Entonces, de esa forma, por ejemplo, se puede determinar también la estructura de una proteína. ¿Ya? La estructura de una proteína. Mediante la espectrometría de masa se puede determinar diferentes enfermedades, como por ejemplo, principalmente las enfermedades metabólicas, donde hay el aumento, por ejemplo, de diferentes metabolitos, ¿ya? Ya que no se degradan eficientemente dentro de nuestro cuerpo y empiezan a acumularse, ¿ya? El tamizaje neonatal que se realiza en el Ecuador, por ejemplo, de los recién nacidos, y es un procedimiento en el cual se utiliza el espectrómetro de masas. Saca la sangre, saca la muestra, ¿no es cierto?, del talón del recién nacido, y ese se lo pone en una cartilla, ¿no es cierto? Y esa cartilla es la que se le envía luego a un laboratorio para que, con el espectrómetro de masas, se puede evaluar si tiene una enfermedad genética determinada. Puede ser, por ejemplo, fenilcetonuria, puede ser encefalopatía, acidemias orgánicas, ¿ya? Acidemias, por ejemplo, etilmalónicas, butáricas, ¿ya? Y la ventaja también del espectrómetro de masas es que es muy sensible y muy específico. O sea, realmente los resultados que entregan son con una sensibilidad mayor a un 90% y especificidad mayor al 90%. Es súper sensible esta prueba, ¿ya? Esta prueba. Proteómica, proteoma. Obviamente estamos en una era en la cual se está estudiando, se está evaluando todas las proteínas que están produciendo una célula, por ejemplo. Se evalúa una célula, se evalúa un tejido, por ejemplo, se lo evalúa en condiciones normales, en condiciones de estrés, en condiciones de enfermedad. Y se está estudiando todas las proteínas que producen, por ejemplo, nuestras células. ¿Ya? Nuestras células. Por eso decimos que estamos en una era proteómica. ¿Ya? Estamos en una era proteómica. Estamos estudiando cuántas proteínas son las que las células de los humanos, por ejemplo, producen. ¿Ya? Producen. Cómo éstas se activan, cómo éstas se desactivan, el tiempo de vida, de qué depende el tiempo de vida, por ejemplo, de las proteínas, ¿ya? Entonces, en base a esos estudios es lo que prácticamente nosotros sabemos, por ejemplo, por qué una proteína tiene un tiempo de vida comparada con otra molécula con tiempo de vida, ¿ya? Entonces, ya se debe a características estructurales prácticamente de las proteínas, ¿ya? Y ya no únicamente estudiamos las proteínas como tal, y a lo que se puede llegar a estudiar es el RNA mensajero. Existe ya la secuencia, la secuenciación, por ejemplo, el transcriptoma. El transcriptoma, por ejemplo, se estudia los transcriptos primarios, por ejemplo, de las células, que luego se traducen en proteínas, ¿no es cierto? Entonces podemos llegar a ese nivel y que rápidamente facilita ver qué proteínas están produciendo en un momento determinado. Los microchips de ADN, por ejemplo, ahí se puede apreciar por la luminiscencia que
que provoca, por ejemplo, las proteínas que se producen. Se puede evaluar, por ejemplo, qué tipos de proteínas son las que están expresando en un momento determinado, qué genes se expresan en un momento determinado, qué genes están por ejemplo, produciendo proteínas en un momento determinado. ¿Ya? Podemos secuenciar igualmente DNA. DNA igualmente se lo puede secuenciar. O sea, estamos realmente en... Antes decíamos, vamos a llegar a un futuro en el cual, por ejemplo, podamos jugar con el genoma, ¿no? Y estamos llegando a eso. Estamos prácticamente llegando a eso. Fíjense, la semana pasada la noticia, bueno, el ensayo clínico que se está realizando con 5 pacientes que sufren de amiloidosis, por ejemplo, ¿ya? Que sufren de amiloidosis y y esta enfermedad se la está tratando, por ejemplo, con el CRISPR-Cas9. El CRISPR-Cas9, por ejemplo. Una técnica que va a revolucionar el tratamiento médico, que va a permitir curar enfermedades, que ya están realizándose, por ejemplo, ensayos clínicos en humanos, ¿ya? En humanos, ¿ya? Y detrás de todo esto, detrás de la proteómica, detrás de la genómica, detrás de la metabolómica, detrás de la lipidómica, detrás de la glucómica, detrás de todas estas ciencias ómicas, está la bioinformática. Sin la bioinformática no sería posible, por ejemplo, la, la genómica, la proteómica, ninguna de estas ciencias ómicas. Por eso es que actualmente los bioinformáticos, a nivel mundial, por ejemplo, son los profesionales mejor pagados, porque son los que traducen prácticamente la información que entregan los equipos, ¿ya? La información que entregan los equipos, lo traducen a un lenguaje comprensible prácticamente para un médico, digámoslo así, para un médico, o para una persona especializada en el campo de la genética. Traducen ese idioma que las computadoras, por ejemplo, le entregan. Que los secuenciadores, por ejemplo, aún no le entregan. ¿Ya? Sin la bioinformática no sería posible esto. No sería posible, por ejemplo, el desarrollo de fármacos igualmente, que actualmente está en boom, por ejemplo, el desarrollo de fármaco in silico, utilizando computadoras, ¿ya? Utilizando, por ejemplo, el docking molecular. Detrás de todo eso hay bioinformática, ¿ya? Hay bioinformática. Y créanme que, por ejemplo, el sistema de salud va a tener que cambiar. El sistema de salud obviamente no va a estar solamente conformado por el médico, por la enfermera, por el auxiliar. No. El sistema de salud, por ejemplo, el equipo médico va a estar formado por el médico, va a estar formado por el enfermero, va a estar formado por el neonatólogo, va a estar formado por el bioinformático, va a estar formado por el biólogo, por el bioquímico, por un grupo de personas especializadas en un rango determinado, por ejemplo, de la biología. En los hospitales pues, ya vamos a tener los secuenciadores prácticamente. Créeme, de aquí, si no es mucho, 10 aquí, 5 a 10 años, créanme que cada hospital de tercer nivel va a tener su secuenciador. Va a tener su secuenciador y obviamente va a tener que cambiar su equipo de salud. Es por eso que les digo jóvenes a ustedes, o sea, no solamente se, este, se queden con lo que les enseñan, por ejemplo, en medicina, en el tratamiento de las enfermedades. Vayan más allá. Lean todos los días, por ejemplo, aspectos relacionados con la ingeniería genética, por ejemplo, con la genética molecular. ¿Ya? Lean un poco sobre esto porque eso va a ser el futuro prácticamente de todo el mundo. En todo el mundo va a ser prácticamente el futuro de esto. Prepárense ya desde hoy para lo que nos viene. Para lo que nos viene, porque nos vienen muchas cosas. Especialmente en el campo del tratamiento de enfermedades. Utilizando CRISPR-Cas9, vienen muchas. Esa es una técnica que va prácticamente a revolucionar la medicina. Va a revolucionar el tratamiento. ¿Ya? Y obviamente va a revolucionar a la especie humana. Porque no es que los humanos vamos a quedar quietos. No que los humanos vamos a ir más allá.
Vamos, se va a ir más allá, créanme, se va a ir más allá. O sea, no vamos a quedar únicamente con el CRISCAS 9 para tratar enfermedades, ¿no? No sé, ya creo que vamos, llegamos a la frontera de la bioética ya, por ejemplo, aquí, a la frontera de la bioética, en la cual se va a tener que luchar mucho, por ejemplo, con esto. ¿No? Porque quien sabe Dios, por ejemplo, se creen ya superhumanos, superhumanos. Estamos acelerando, vamos a acelerar la evolución. Estamos acelerando la evolución. Entonces, lean, la parte de la genética es algo esencial para todo, para toda carrera del campo de la biología. Entonces se podría decir de que podríamos crear un Capitán América como para 2030. Obviamente. O sea, fíjense, por ejemplo, eso. A eso podemos llegar, o sea, algo que vemos en las películas, nos quedamos asombrados y pum. Ya vamos a la frontera de la bioética. Y llegamos prácticamente a la frontera ya de la bioética, en donde decidimos en hacerlo o no hacerlo. En hacerlo o no hacerlo. O sea, ¿no? Antes, por ejemplo, esto era futurista. Antes, cuando yo estaba, por ejemplo, en el colegio, universidad, hablábamos, por ejemplo, la abeja Dolly, la clonación. Wow, sí, wow. ¿Cuándo llegará la clonación? Hablábamos del, del, de la cura de enfermedades, ¿no? No solamente con fármacos, sino a nivel genético, ¿no? De la terapia génica, por ejemplo, que desde 1990, por ejemplo, está que hay estudios, pero que se detiene, ¿no? Entonces, fíjese ahora, o sea, ya estamos ya estamos en esa zona en la cual ya todo está basado a nivel genético, todo, o sea, creo que vamos a llegar al punto que cada quien tenga su chip de secuencia de su DNA, llegue, por ejemplo, al médico, ponga su chip y le diga, bueno, usted puede tomar estos medicamentos que le van a ser más efectivos. Vamos a una medicina personalizada. Vamos a llegar a una medicina personalizada. ¿Ya? Y todo esto gracias a las diferentes técnicas, por ejemplo, equipos, a la investigación. Esto gracias a la investigación. Porque ¿quién se iba a imaginar, fíjense ustedes, quién se iba a imaginar que un sistema de defensa, por ejemplo, de un microorganismo, un sistema de defensa de un microorganismo, pueda ser utilizado para curar enfermedades? ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿No? Que un sistema de defensa de un microorganismo, de las bacterias. Las bacterias, por ejemplo, utilizan el sistema CRISCAS. ¿Para qué? Para defenderse de los bacteriófagos. Eso fue utilizado ahora, actualmente, para ya empezar a tratar, empezar a curar enfermedades. Por eso les digo, estudien la parte de la ingeniería genética, lean, o sea, no estudies, lo que lean. Esténse estén a la par, por ejemplo, así de cada ensayo, por ejemplo, que sale en el mundo, ¿no? Por ejemplo, una noticia, ya les voy a compartir en la plataforma virtual, una noticia en la cual, por ejemplo, un recién nacido sufría de una enfermedad desconocida, pero que aproximadamente 8 horas fueron, 8 12 horas, no recuerdo muy bien la noticia, 8 12 horas se descubrió realmente cuál era el origen de la enfermedad que presentaba esta recién nacida. Pero para descubrirlo, obviamente, trabajó un equipo de profesionales en el campo de la biología. Bioinformáticos, bioquímicos, biólogos, médicos, neonatólogos, pediatras, todo el mundo ahí, para ver, por ejemplo, a qué se debía la condición que presentaba, por ejemplo, el recién nacido. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron es, obviamente, muestra del paciente, extracción de ADN, secuenciación, bioinformático, pa. ¿Dónde está el daño? Aquí está el daño. Vienen las personas encargadas de que produce esto. Dieron con el punto clave del desarrollo de su enfermedad. Era con una deficiencia, creo que era en la producción de biotina, creo que era así.
la biotina que presentaba este recién nacido. Y descubrieron, en 8 horas descubrieron prácticamente el origen de la enfermedad, utilizando todas estas herramientas de genómica, de proteómica, ¿ya? Y utilizando un equipo de salud muy diferente al que se utiliza actualmente. Y vamos a más. Creo que esto parece un cuento, pero no es un cuento. Es la realidad. Es la realidad. Yo, por ejemplo, ya estoy en el futuro. Yo ya estoy en el futuro. ¿Ya? Las técnicas biofísicas son los que nos entregan, por ejemplo, la estructura tridimensional de las proteínas. Como ya les comenté en la diapositiva anterior, la cristalografía de rayos X es la técnica madre para poder ver las formas, por ejemplo, de las moléculas. Mediante cristalografía de rayos X se pudo dilucidar, por ejemplo, la estructura tridimensional de la molécula de ADN. ¿Ya? Rosalind Franklin fue la que le tomó la molécula de ADN, pero no la tomó en serio. Esa foto la tomó Watson y Cribb, y ellos, obviamente, en base a la foto, propusieron la estructura tridimensional de la molécula de ADN. ¿Ya? Espectroscopía de resonancia magnética nuclear, por ejemplo, la criomicroscopía electrónica, se desarrolló en el 2016, recibió premio Nobel, ¿no? Utilizan, por ejemplo, muestras a temperaturas muy bajas de menos 80 grados, hacen un rompimiento de las células, ¿ya? Y se puede observar, por ejemplo, las proteínas en su forma natural, ¿ya? En su forma natural, por ejemplo, ¿ya? Y el modelado molecular que utiliza supercomputadoras. Supercomputadoras porque, como les explico, las proteínas, por ejemplo, pueden tomar cientos y miles de formas. O sea, yo pongo, por ejemplo, mi secuencia de aminoácidos en esta computadora y la computadora con diferentes logaritmos, por ejemplo, que tiene, ¡pah!, empieza a trabajar y empieza a presentar las formas que puede presentar una proteína. Actualmente, por ejemplo, solamente tenemos una fidelidad del 70% en la estructura de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo, por ejemplo, una secuencia de aminoácidos X, por ejemplo, o una supercomputadora, obviamente me va a entregar una forma determinada de la proteína, pero que tiene una fidelidad del 70%. Pero que realmente es algo bestial, ¿no? Llegar a un 70%, o sea, crear un logaritmo en el cual se llega al 70%, o sea, es algo bestia, sí, ¿ya? Llegar a un 70% de fidelidad, ¿no? O sea, y en base a esto, pues obviamente se están desarrollando nuevos campos, por ejemplo, el campo del modelado molecular, por ejemplo, en el docking molecular para el desarrollo de fármacos, por ejemplo. ¿Ya? Porque si ya sabemos la forma, por ejemplo, de una proteína, con el docking molecular lo que hago es evaluar, por ejemplo, diferentes compuestos in sílico, por ejemplo, ¿ya? Diferentes compuestos los evalúo para ver cómo, por ejemplo, se unen a las proteínas, en qué sitios determinados se van a unir, para inhibir, por ejemplo, a las proteínas, para cambiarle su forma y poder inhibirlas. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que está actualmente, por ejemplo, entregando lo que es el modelado molecular. El modelado molecular vamos al docking molecular, que es ya otro campo. Ya es otro campo en donde ya se evalúa pequeños principios activos, pero ya ¿en dónde? En las proteínas. ¿Ya? Ver, por ejemplo, en dónde se puede unir este ligado. Y obviamente las interacciones deben ser unas interacciones específicas, ¿no? En una proteína determinada, porque no sé, el principio activo, el metabolito, por ejemplo, no se tiene que unir a cualquier proteína, se debe unir en una proteína específica, en un lugar determinado, obviamente, y también se puede evaluar, por ejemplo, los efectos adversos que puede provocar este metabolito, por ejemplo. Sus propiedades ADME, por ejemplo, absorción, distribución, metabolismo, excreción, se puede evaluar por computadora también, de los diferentes metabolitos que se los utiliza para hacer docking molecular. O sea, todo ahora es por computadora, mediante el modelado molecular. Y aquí podemos apreciar diferentes fotografías, es el espectrómetro
la criomicroscopía electrónica, por ejemplo, el resonancia magnética nuclear, ¿ya? Miren, por ejemplo, ya vamos a la forma de la disposición de los átomos, ¿no? Modelado molecular, ¿no? Criomicroscopía electrónica, por ejemplo, ustedes miren aquí, es una criomicroscopía electrónica, ¿ya? A la muestra, por ejemplo, la congelan y luego la rompen en pequeños pedacitos, la rompen. Y eso se va al microscopio electrónico y se puede tomar fotografías, por ejemplo, de las estructuras. Aquí tenemos el virus de la hepatitis B. ¿Ya? El virus de la hepatitis B, obviamente. Vemos a las proteínas que se encuentran en la superficie. Aquí en la superficie. Es algo increíble, o sea, todavía no hay esa tecnología de poder observar así, in vivo, así, observar cómo trabaja, por ejemplo, una proteína, cómo se encuentra, por ejemplo, una proteína en su forma nativa, en su forma natural, ¿no? Todavía no hay. Únicamente lo que hemos llegado es a la criomicroscopía electrónica que de alguna u otra forma permite ver, por ejemplo, cómo estaría formada, cómo estaría esta proteína en su forma natural, ¿ya? Modelado molecular, ya saben, con una fidelidad del 70% nos da el modelo. Ustedes en los libros lo que ven, por ejemplo, las proteínas que ven en los libros que están ahí con hélices alfa, están, por ejemplo, con hojas pegadas beta, con giros, esos son, por ejemplo, proteínas, son modelos de proteínas que han pasado, por ejemplo, por una supercomputadora y obviamente se ha podido entregar ese modelo. No quiere decir que así, por ejemplo, sea la estructura de esa proteína, pero si hay una fidelidad del 70% de que a lo mejor esa es la forma que contiene esta proteína. ¿Ya? Y aquí es lo que les hablaba sobre el docking molecular. El docking molecular, por ejemplo, evalúa los principios activos, evalúa los metabolitos que se van a unir a regiones específicas, por ejemplo, de las proteínas. A regiones específicas de las proteínas, va a interactuar, se van a producir diferentes tipos de interacciones no covalentes, principalmente. ¿Ya? No se van a producir interacciones, no se van a producir enlaces covalentes, solamente interacciones, interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, enlaces pipí, por ejemplo, enlaces entre anillos aromáticos, ¿ya? Eso permite que el metabolito, por ejemplo, se ancle a un lugar específico de la proteína, ¿ya? De la proteína, ¿ya? Entonces, con esto se puede evaluar un sinnúmero, por ejemplo, de metabolitos. Un sinnúmero de metabolitos, por ejemplo, se puede crear. Se puede jugar con los metabolitos, se puede unir, por ejemplo, diferentes fármacos, por ejemplo, se los puede unir. ¿Ya? La estructura del fármaco, por ejemplo, se lo une y se forma una molécula ya particular. Y esa molécula, por ejemplo, se la puede evaluar. Se la puede evaluar, por ejemplo, en una proteína, digamos, determinada en una proteína X, para ver si existe un doqui, para ver si existe una unión, por ejemplo, a la proteína. ¿Ya? A la proteína. Listo. Y esto es todo prácticamente lo que relacionado a lo que son las proteínas, a su conformación, a su estructura y al estudio prácticamente de estas estructuras moleculares. ¿Tienen preguntas? Eh, sí, bioquímico. Referente a que, bueno, tenía una gran duda por lo de si las proteínas, o sea, aquí estoy haciendo todo el estudio de las proteínas y todos los que nos comentó, me dio la ligera duda por lo que vi hoy un caso. Bueno, ayer también lo habían nombrado, pero ayer lo especificaron sobre una influencer mexicana que había fallecido por un doping, se decía. Pero ahí es cuando me entró la duda de que si también, aparte de los esteroides, las personas también se pueden dopar por proteínas mismo. Y, y me da la ligera duda de que decían que o sea, la acción de por qué falleció, decía que ella se estaba operando porque sufría de hiperhidrosis, la sudoración excesiva que tenía, Ajá. y decían que al momento de ponerle la anestesia, había hecho como una mala reacción, supuestamente. Ujú. Entonces, mi pregunta era si, o sea, primero, si una persona se puede dopar a punta de proteínas, de ingerir proteínas o cosas así, y qué reacción podría causar para que
pueda ocurrir la muerte, ¿no? Con la anestesia o no sé. Porque supuestamente eso es lo que se decía, aunque muchas personas no creían en eso. Pero entonces, pues, ¿qué? ¿O cómo se podría dar el estudio? Creo que por alguno de estos, de los métodos de estudio para ver qué tipo de proteína tenía, pues para conocer, ¿no? La proteína. Por ejemplo, no sé, para identificar la proteína que se ve afectada, como por cromatografía, o no sé si, o cómo sería el estudio, o cómo se haría. Claro, o sea, eso ya son tipos de interacciones que van a ocurrir, por ejemplo, entre las moléculas. Ya, y entre las moléculas y entre obviamente lo que está consumiendo la persona, ¿no? O sea, ya, o sea, es algo que podría afectar, por ejemplo, al metabolismo, por ejemplo, del compuesto, puede estar afectando, ¿no? Y a lo mejor puede potenciar la toxicidad de ese compuesto y lo que provoca el daño, por ejemplo, a la persona, ¿ya? Y, o sea, por ejemplo, los fármacos, por ejemplo, se absorben, se distribuyen, se metabolizan y se excretan. Al momento de metabolizarse, los fármacos, por ejemplo, pueden aún volverse más tóxicos, ¿ya? Dependiendo, por ejemplo, de la enzima en el citocromo P450 que le está metabolizando. Porque esta enzima en el citocromo P450 lo que hace es hidroxilar, para que se vuelvan más hidrosolubles, por ejemplo, los diferentes compuestos. Y al volverse más hidrosolubles, se elimina por la orina con facilidad, ¿ya? Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, esos compuestos bueno, estas interacciones, por ejemplo, estas interacciones que se producen entre fármacos o entre diferentes compuestos permiten, por ejemplo, que uno de estos compuestos, por ejemplo, no se metabolice. Y por lo tanto aumenta la toxicidad de esta sustancia, ¿ya? Entonces, más o menos, por ejemplo, sería ya un tema de interacción medicamentosa que a lo mejor ocurrió en esta persona para que le pueda suceder, por ejemplo, esto, ¿ya? Una interacción medicamentosa, ¿ya? Ya listo, bioquímico. Gracias. Ujú. De Es ahí, por químico, ejemplo, una, de ahí, por ejemplo, en cuanto a proteínas, el consumo de proteínas, hay una proteína, hay un medicamento, no recuerdo muy bien, pero que es igual a la hemoglobina, ¿ya? Es igual a la hemoglobina, no recuerdo muy bien el nombre, pero tiene una función similar a la hemoglobina, que es el transporte de oxígeno, ¿ya? Y hay una prueba de doping que se mide, por ejemplo, la presencia de este compuesto. Yo les veo, porque sí es verdad. No recuerdo muy bien el nombre, pero es igual, tiene la misma función, por ejemplo, que la hemoglobina. Entonces, por lo tanto, si consumen, por ejemplo, esta sustancia, este medicamento, ¿qué le va a pasar al deportista? El deportista obviamente va a captar más oxígeno, va a llevar más oxígeno, por ejemplo, a sus tejidos y obviamente va a tener más energía y va a seguir adelante, ¿no? Pero sí, uno de estos compuestos es el que está relacionado con una función similar, por ejemplo, a la hemoglobina. Ujú, Listo, bioquímico. Gracias. ujú. es químico, una pregunta. ¿La cromatografía puede tener un margen de error? Claro, todas las pruebas tienen un margen, ¿no? Todas las pruebas de laboratorio tienen una sensibilidad y especificidad. Todas las pruebas tienen una sensibilidad y especificidad y obviamente debemos, también para realizar la prueba, debemos conocer obviamente la sensibilidad y especificidad de esta técnica, de este equipo, ¿ya? Sí, por ejemplo, la Pero cromatografía. entonces usted ha mencionado que la de columna era mejor que o sea, la mejor, la más utilizada y la mejor. Entonces, No, no, tendría no, igual, no. No, la de columna no lo que decía, es la madre, o sea, es la que a partir de esta técnica de cromatografía de columna nacieron las otras técnicas de cromatografía, ¿ya? Nacieron, o sea, no es que es la primera técnica de cromatografía que se conoció en el mundo, la cromatografía de columna. Y como usted sabe que a partir de los años, todo eso, esto va evolucionando, ¿no? Esto claro, va cambiando, ¿no? Se van haciendo equipos más sofisticados, ¿no? Entonces, a partir de cromatografía de columna, que fue una técnica manual, obviamente, que utilizaba unos equipos grandes, una gran cantidad de muestras, y obviamente diferentes disolventes, ¿ya? De eso pasamos, por ejemplo, a HPLC, pasamos a la cromatografía, por ejemplo, unida a un espectrómetro de masas, por ejemplo, ¿ya?
Entonces no hay un método cromatográfico, o sea, que sea como que el mejor. O sea, No, cualquiera. todas tienen Todas su sensibilidad y especificidad. ¿Ya? No es que gracias. tengan, no es que tengan no es que sean perfectas, todas tienen un margen de error. ¿Ya? Pero sí nos dan, por ejemplo, unos resultados fidedignos de que, por ejemplo, esos picos que entregan también los cromatogramas nos permite determinar a qué compuesto, por ejemplo, pertenece cada uno de estos picos y determinar qué aminoácido, por ejemplo, puede ser ese. ¿Ya? Pero sí tiene su error. Y los errores, obviamente, son errores humanos, principalmente. ¿Ya? Son errores humanos. Cual, por ejemplo, mal procesamiento de la muestra, por ejemplo, no purificó bien la muestra, por ejemplo, se fue algo contaminada la muestra. Entonces, esos pequeños contaminantes, por ejemplo, son los que en los cromatogramas se detectan y obviamente perjudican al, al, al resultado, porque se puede confundir, por ejemplo, con otro compuesto. ¿Ya? Con otro compuesto. ¿Ya? Más el error humano que existe en todo laboratorio. ¿Ya? En, en la PCR, en la reacción en cadena de la polimerasa, en la real-time PCR, por ejemplo. Y se pueden presentar, por ejemplo, falsos positivos, en gran cantidad, si no se trabaja adecuadamente, por ejemplo, la PCR en tiempo real. Se pueden presentar muchos, por ejemplo, falsos positivos. ¿Por qué? Porque es un error, por ejemplo, humano. Humano al cual, por ejemplo, el principal error en PCR es que las zonas donde se realiza, por ejemplo, una pre-PCR, la PCR y la post-PCR, por ejemplo, deben estar separadas. Porque si lo realizamos en un solo salón, por ejemplo, y allá ya pasa el tiempo, por ejemplo, de la PCR, nosotros sacamos los tubitos, ¡pum! Y abrimos ahí todo. Hay aerosoles que se forman, se va al ambiente y se contamina. Eso, por ejemplo, nos puede dar un falso positivo. Después, si no controlamos, por ejemplo, esas regiones. Entonces, por eso le digo, toda técnica de laboratorio tiene su rango de error. No hay una técnica perfecta. ¿Ya? Doctor, con esto de que usted había mencionado lo de las ciencias ómicas, yo recordaba que había leído sobre la genómica, que creo, o sea, si mal no recuerdo, o sea, es una disciplina que estudia, ¿no?, la interacción entre los nutrimentos y los genes. Ya, entonces, o sea, diría que esta disciplina ayudaría mucho en la prevención de ciertos desarrollos de enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, quería preguntarle si hoy en día en la actualidad esta disciplina se le aplica aquí en Ecuador. No, No, todavía no. Estamos todavía en pañales aquí en Ecuador. pero en otros países sí se le aplica. Sí, sí, en ¿Y Europa. qué falta para que se dé aquí? ¿Qué faltaría? Equipo. La especialización, los equipos, o sea, los secuenciadores de nueva generación que se necesita prácticamente para poder realizar este tipo de estudios, ¿no? Ya que todavía, bueno, aún son un poco caros, están en $300,000 creo un secuenciador, y depende, por ejemplo, del tipo de secuenciador, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay diferentes plataformas de secuenciación, hay Illumina, por ejemplo, hay OnTorrent, por ejemplo, ¿ya? Hay el Pacific Bio también, ¿ya? Depende, por ejemplo, del tipo de secuenciación. El más utilizado, por ejemplo, es la secuenciación de la plataforma Illumina, que es que la mayoría de estudios se realiza con esa plataforma de secuenciación. La preparación del personal, bioinformáticos. Todavía estamos en pañales, por ejemplo, aquí en Ecuador en informática. Falta muchísimo. Pero tiene que cambiar eso, tiene que cambiar. O sea, es sí o sí. Sí o sí que va a tener que cambiar eso. O sea, de ley de aquí ustedes, por ejemplo, en unos 5 años ya van a ver la carrera de bioinformática en las universidades. La carrera de genómica en las universidades. Porque eso vamos. Eso vamos. Gracias, bioquímico. Me había confundido, le dije doctor. Por ejemplo, la farmacogenómica en España y en Alemania, por ejemplo, está muy desarrollada. O sea, ya por ejemplo ahí la mayoría de pacientes ya tiene por ejemplo secuenciado principalmente las enzimas del citocromo P450. Tienen secuenciadas, entonces ya se sabe por ejemplo a qué medicamentos el, 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 el paciente puede reaccione al 100%, por ejemplo.
él lo clasifica al paciente en un metabolizador lento, un metabolizador rápido, un metabolizador normal, por ejemplo. Entonces, eso depende de qué medicamento se le va a entregar. En el tratamiento del cáncer, por ejemplo, es necesario que a todos los pacientes con cáncer se les haga un análisis genómico de las enzimas del citocromo P450. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes, obviamente, el tratamiento que se les entrega es un tratamiento en base a, en base a a normas, por ejemplo, a normas establecidas, a guías, a protocolos ya establecidos, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes no reaccionan eficazmente, por ejemplo, al tratamiento del cáncer con un fármaco determinado. Y por eso que se debe realizar un análisis genómico, por ejemplo, a los pacientes con cáncer, para realmente ver qué medicamento es el que le va a ayudar con su enfermedad. Porque a lo mejor lo que se le está causando es una mayor toxicidad y el paciente va a morir por esa toxicidad del fármaco que le está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el- la implementación ya, por ejemplo, de los secuenciadores genómicos en los hospitales. Sobre todo porque nos dan un diagnóstico temprano, ¿no? Y no invasivo. Exactamente. Claro, porque muestra podemos obtener de la mejilla, las células, hacemos extracción de ADN. Tenemos Claudia, dígame. También debería realizarse a los pacientes con cáncer estudios en su genoma, porque si recordamos, el cáncer se debe a una proliferación celular y esto se da por mecanismos, mutaciones muchas veces en el genoma, en donde las células no entran en apoptosis, sino que se siguen proliferando, siguen dividiéndose. Entonces, estos mecanismos se encuentran mutados muchas veces. La apoptosis o la P350 o mecanismos que ayudan a regular estas mutaciones en células que han sido dañadas por diferentes factores o por ejemplo, las radiaciones solares o así. Claro, sí. Las células cancerosas son unas células muy, muy vivas, o sea, son súper inteligentes. O sea, el cáncer es una enfermedad súper inteligente. Mejor dicho, el ADN. El ADN es una molécula súper inteligente. ¿Por qué creen que no existe tratamiento para el cáncer? Porque obviamente son múltiples es un, son células policlonales que están conformando, por ejemplo, la masa tumoral. Policlonales. ¿Qué quiere decir esto? Que son diferentes tipos de células, con diferentes mutaciones, que obviamente no vamos a poder, por ejemplo, ir a un punto específico en el cual se diga, ese es el punto clave para eliminar el cáncer. Es súper difícil, o sea, realmente llegar a un tratamiento adecuado, por ejemplo, del cáncer. Es muy difícil porque... Andrés. Bioquímico en este caso, con lo que decían las compañeras y demás sobre el cáncer, ¿qué países usted vería que es como que más recomendable si una persona sufriría de cáncer irse a tratar, haciendo usted vea que esté más desarrollado, tengan los equipos necesarios como para por lo menos mantener a esa persona estable hasta un cierto tiempo más, ya que vemos que aquí en el país pues carecemos de ciertas cosas como lo que usted decía por el estudio del genoma o cosas así, o la toxicidad que puede provocar algunos fármacos, y entonces como qué países serían los más, como quien dice, especializados en este tipo de temas. Alemania. Alemania es un país que realmente está muy avanzado en este tema del campo de la genómica. Inglaterra y Estados Unidos, que obviamente también la Mayo Clinic, por ejemplo, es, es un centro de referencia de investigación del cáncer. Entonces, obviamente, hay muchos estudios, por ejemplo, que ellos están realizando, por ejemplo, la utilización de todos esos equipos de secuenciación. Alemania, Inglaterra, y Estados Unidos serían los países pioneros prácticamente en el tratamiento de esta enfermedad, ¿ya? Porque utilizan realmente la secuenciación, la utilizan. Aquí en Ecuador hay un grupo de investigación en la UTE, en la Universidad Tecnológica de Quinicial, que realiza estudios
no realiza estudios de, de farmacogenómica como tal, sino que obviamente tiene estudios relacionados con cáncer, principalmente, utilizando secuenciación de nueva generación. ¿Ya? Es un buen grupo que está desarrollándose en ese campo, por ejemplo, aquí en el con el doctor Pazmiño. El doctor Pazmiño es el que está al frente del laboratorio de aquí, de secuenciación de la UTE. Listo, bioquímico, gracias. Diego. Sí, bioquímico, una consulta. A partir de, bueno, la clase anterior hablamos del Alzheimer, hoy hablamos que podíamos curar enfermedades a partir del genoma humano. Por ejemplo, tantos estudios que se ha hecho del Alzheimer, ¿cierto? Que qué sé yo, que se produce por la toxicidad de la proteína tau que viene y que, bueno, pues, misma que se va a producir en el gen que produce el cromosoma 17. En fin, hay muchos estudios del Alzheimer. Sin embargo, aún no se da un tratamiento de la misma enfermedad. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué punto nosotros tenemos la información necesaria como para poder implementar un tratamiento a partir del genoma humano para curar una enfermedad? ¿Me podría repetir la pregunta? No estaba por aquí un poco. Sí, o sea, ¿en qué punto nosotros tenemos la información necesaria ya, del genoma humano para ¿Ya? poder curar una enfermedad? O sea, sabiendo que, por ejemplo, en el Alzheimer que se ha hecho tantos estudios y aún no se da un tratamiento. O cómo se puede dar un tratamiento a partir del genoma humano. A ver, el genoma humano, la información que nos entrega es una predisposición genética a desarrollar enfermedades. O sea, nos permite evaluar, nos permite ver si nosotros, por ejemplo, vamos a desarrollar Alzheimer, vamos a desarrollar, por ejemplo, Parkinson o alguna enfermedad genética determinada. Y obviamente la cura de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, pues obviamente ya es otro campo de la ciencia, ¿no? Otro campo en el cual pues, ya hay investigadores que están realizando estudios ya con diferentes metabolitos, diferentes compuestos, estudios con terapia génica, por ejemplo, estudios con el CRISPR-Cas9, ¿no? En el cual, por ejemplo, ya van a querer, por ejemplo, de alguna u otra forma, tratar de curar la enfermedad o desarrollar un fármaco para tratar, por ejemplo, los síntomas de la enfermedad, ¿ya? Los síntomas de la enfermedad. Entonces, la secuenciación lo que te brinda es la información para tú saber, por ejemplo, a qué estás predispuesto, qué es lo que puedes tener vos de aquí a un futuro, ¿ya? A un futuro. De ahí los mecanismos moleculares de las enfermedades, pues obviamente ya es otro campo, en el cual ahí sí, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, el docking molecular. El docking molecular, por ejemplo, digamos, yo, digamos, me pongo a hacer un estudio sobre el tratamiento, digamos, del cáncer, ¿ya? El cáncer. Y quiero desarrollar un fármaco que se acople, por ejemplo, a una proteína, por ejemplo, que producen las células cancerosas, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, ya voy a esta parte ya de que es de la quimioinformática, que realmente ya desarrollo el metabolito, lo desarrollo en sílico, y el metabolito luego también por computadora, pues obviamente tengo que tener la secuenciación de la proteína, por ejemplo, que está afectada en el cáncer y ver si es que se une efectivamente a este. Ahí estoy haciendo ya algo sobre el tratamiento, por ejemplo, de una enfermedad. ¿Ya? Una enfermedad. Ya se trata de investigación, por ejemplo. Yo estaba, por ejemplo, realizando una investigación de un virus, el virus de la enfermedad de Newcastle, que es un virus por ejemplo, que es lo que produce es la enfermedad de Newcastle en gallinas, ¿ya? En gallinas. O sea, nada que ver con humanos, ¿no? O sea, se dirá, ya, gallinas, ¿no? Pero la característica de este virus era que prácticamente el virus se lo puede utilizar como un vector viral para el tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque este virus tenía la capacidad, por ejemplo, de ser, por ejemplo, inyectado en animales de experimentación con tumores específicos, digamos así, tenía la capacidad de replicarse en las células únicamente cancerosas. Únicamente cancerosas a las células cancerosas las rompía. Entonces, por eso se dice que es un virus oncolítico, porque rompe prácticamente las células cancerígenas.
¿ya? Porque las células cancerígenas, la mayoría, por ejemplo, no son, tienen cantidad muy baja de interferón. El interferón es una molécula que actúa cuando ingresa un virus en nuestro cuerpo o a nuestras células, por ejemplo. El interferón actúa rápidamente para enviar las células de defensa de nuestro cuerpo y eliminar, por ejemplo, esas células. Mientras tanto que, por ejemplo, las células cancerosas, ese interferón es muy bajo, ingresan, por ejemplo, los, los virus, las células fagocíticas no reconocen a la célula y se replican dentro, en el interior de la célula. ¡Bum! Como se replican en gran cantidad, pues van destruyendo, por ejemplo, al tumor. ¿Ya? Entonces, ese estudio lo estuve realizando, pero está todavía en stop. Porque no tengo todavía el laboratorio que me ofrecieron en el 2016. Listo, jóvenes, creo que entonces con esto terminamos esta parte de proteínas y hasta aquí quedaría el examen parcial para el día miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? Les comunico algo, creo que está todavía, está viéndose la posibilidad de que a lo mejor los exámenes se aplacen para la próxima semana porque la plataforma realmente no vale. Ya la plataforma realmente no vale. Entonces están viendo la posibilidad de que mejor se aplacen una semana más, ¿ya? Pero eso todavía está en las autoridades que envíen el comunicado, ¿ya? Es una mañana nos enviaron un correo diciendo que está ya en las autoridades, el rector, vicerrector, que, que den esta noticia, porque obviamente hay que subir un banco de preguntas, tiene que revisar el banco de preguntas, ¿no? Y poder tomar el examen, ¿no? Entonces, ni el banco de preguntas hay cómo subirlo, ni hay cómo realizarlo porque el banco de preguntas se lo realiza obviamente en la plataforma, ¿ya? En la plataforma. Pero con todo, o sea, preparemos, bueno, si es el día viernes o el día de mañana, pues no hay una noticia, pues obviamente la prueba va el día miércoles a las 3 de la tarde, ¿ya? A las 3 de la tarde. Así que les deseo lo mejor para todas las demás materias. Igualmente, estudien, jóvenes, para todo, que todo les va a servir en esta vida. ¿Ya? Todo les va a servir en esta vida. ¿Ya? Listo, no los entretengo más, pues nos vemos el día miércoles. Bioquímico, disculpe, antes de retirarnos, ¿cómo hacemos para acceder a la grabación de las clases? O sea, eso les decía que les voy a preparar, si hoy día ya realmente no vale la plataforma, pues voy a hacer un Teams, un grupo en Teams, ¿ya? Yo tengo el correo institucional, bueno, yo puedo obtener el correo institucional de ustedes y ahí, por ejemplo, yo les pongo ya las clases. Les comparto el link de la clase, ¿ya? Para que lo puedan descargar, revisar. ¿Ya? Eso.